Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Meeting Point Lignum bueno, y al clúster de Madeira por invitarme a acordarse de Abaton para estos encuentros. Eh, y daros las gracias y tengo mucho que contaros, poco tiempo y voy a ponerme manos a la obra cuanto antes. Bueno, me llamo Ignacio Lechón, soy arquitecto. Eh, sea lo que signifique ser arquitecto, más allá de ser alguien que tiene unos conocimientos mezclados, casi un cotilla que sabe ponerlos en relación para poder hacer los espacios habitables. Hace ya un montón de años con Camino Alonso, mi socia en la vida y en este proyecto, empezamos Abaton y poco a poco se han ido incorporando otros socios al estudio. Ahora somos 5 y un fantástico equipo que hace posible que podamos estar en la posición que estamos ahora mismo. Abaton tiene una particularidad y una visión que le hace un poquitín especial y que probablemente haga que tengamos una forma de entender las cosas distinta. Y es que tenemos una triple vertiente. Somos un estudio de arquitectura, pero también somos promotores. Nacimos como una promotora intentando tener y hacer arquitectura sin cliente. Y enseguida nos dimos cuenta que teníamos que construir nosotros mismos para poder dar la calidad garantizar la calidad que creíamos en nuestros proyectos. Nos dedicamos un poco a todo, hacemos obra nueva, hacemos también rehabilitación, tanto en edificios en el campo como en edificios históricos. Cuando esa intervención es menor, esa rehabilitación es menor, lo llamamos arquitectura de interior, pero no deja de ser lo mismo, tanto en residencial como en terciario. Últimamente incorporamos a Batavia y hacemos también o completamos con decoración y amueblamiento y hacemos el paisajismo de nuestras obras, entendiendo el paisaje como una parte no separable del proyecto de arquitectura. Nuestra página web está en abaton.es, ahí podéis ver las cosas que hacemos con más detalle, por si queréis saber algo más de nosotros. Y por otro lado tenemos un blog que es Despierte y Mira, que es interesante porque cuenta cosas de nosotros, de proyectos que no hemos hecho, otros que sí, y nos define un poco porque describe las cosas que nos interesan. Hace algunos años, en el 2014, una cosa así, nos empezaron a llamar de determinados colectivos que trabajaban con madera para que diéramos alguna charla en relación con la madera. Yo recuerdo la primera de ellas en Haití, que esperaban de nosotros una charla muy rimbombante respecto de la madera como la materia del futuro en la arquitectura del siglo XXI. Y nuestra respuesta fue mandarles una charla que se llamaba Los Tres Cerditos, invocando el mito o el cuento de los tres cerditos en los que el cerdito responsable hacía las casas en hormigón, ladrillo, y los cerditos haraganes lo hacían en madera o en paja, ¿no? Probablemente las cosas han cambiado un poco y ahora probablemente lo más responsable no sea trabajar en hormigón o en acero o en cerámica, sino trabajar con materiales sostenibles donde la madera y la paja puedan tener su hueco, y probablemente la mayor responsabilidad sea hacer edificaciones sostenibles. Probablemente donde nosotros podamos aportar algo es en explicaros por qué hemos elegido la madera como un material de construcción y qué cosas hemos aprendido durante todos estos años. Aquí tengo una chuleta en la que he apuntado las cosas en las que van a aparecer luego en los ejemplos de las obras. Cosas como la tolerancia entre los distintos materiales, qué es lo que pasa con las cubiertas, qué es los huecos, las escaleras y la mezcla de los sistemas estructurales, la flecha de fluencia en la madera que es un poco distinta y afecta, o el problema de trasladar sistemas constructivos heredados y trasladarlos automáticamente a la madera con los errores que eso conlleva.
Cuando yo salí de la escuela, ya hace unos cuantos años, todos los arquitectos queríamos hacer edificios como este, edificios puros, perfectos en vidrio, muy esenciales, pero que despreciaban completamente el confort, digamos, porque no lo despreciaban porque no les parecía importante, sino porque siempre estaban las máquinas que podían sustituirlo. Y unos edificios mal diseñados o diseñados sin tener en cuenta la sostenibilidad, sin tener en cuenta las necesidades de refrigeración o de calefacción, se sustituían esas carencias utilizando grandes calderas que producían energía suficiente porque era muy barata, pero que también producían muchísimos gases de efecto invernadero. Y lo podían hacer porque las externalidades de la energía no se estaban cobrando, precisamente por eso la energía era barata. Hace ya algunos años en los que esto no puede ser así, no puede seguir siendo así, tenemos que moderar nuestras emisiones porque no tenemos más remedio y nos obliga a una nueva forma de pensar y de actuar y de proyectar. ¿Qué es esa nueva forma? Probablemente es pensar en una arquitectura sostenible, con la dificultad que eso supone, definir una arquitectura que es sostenible. Pensar que hasta Repsol dice que es sostenible y yo creo que no basta enunciarlo, sino que hace falta poder medir esa sostenibilidad, sobre todo porque es la única forma en la que somos capaces de arreglar lo que estamos dañando. Si somos capaces de medir el grado de impacto que producimos en el territorio, somos capaces de poder mitigarlo. Animados por esto, hace unos años hicimos la huella ambiental de producto de una de nuestras viviendas. Era una vivienda tipo y utilizamos una metodología que está propuesta por la Comisión Europea que permitía analizar, no es exclusivo para los edificios, es una metodología que sirve para todos los productos y permite analizar el ciclo de vida de cada uno de los productos y poder establecer qué grado de impacto tiene ese producto en su medio ambiente. Por eso utilizamos un proyecto tipo de Avaton, algo que pudiera ejemplificar las cosas que estábamos haciendo, de tal manera que nos diera las pautas de qué teníamos que cambiar para producir menos impacto. Hicimos el estudio sobre una vivienda unifamiliar pequeña de unos 250 metros cuadrados, con un sistema de cimentación con losa, no tenía sótano, por lo tanto tenía un uso de hormigón bastante reducido y utilizando un sistema de muchos de los sistemas habituales en madera con tableros de CLT, vigas muros de carga de CLT, vigas de madera laminada, vigas de LVL. Todos estos sistemas, esta mezcla de sistemas nos permitían tener una visión de conjunto que se parecía o era un modelo exportable a cualquier. Las conclusiones de este estudio podían ser exportables por cualquier otro edificio diseñado por nosotros. Este es el edificio, muy normalito, muy sencillo. El análisis de huella ambiental de producto es un análisis de ciclo de vida, desde la fase de construcción, pasando por la fase de uso y hasta la fase de fin de vida del edificio, pero también tiene unos procesos secundarios que analizamos también, que es la gestión forestal de la producción de la madera y una parte posterior que tiene que ver con el reciclado y la gestión de los residuos una vez acabada la vida útil de la edificación. No quiero contaros toda la huella ambiental de producto porque probablemente sea algo que excede de estos encuentros, pero sí daros algunos resultados finales. Analizamos 15 impactos, no solamente los estudios asociados al cambio climático, que se miden emisiones de CO2, sino 15 impactos adicionales y, de hecho, el más importante de todos ellos está relacionado con el consumo de agua, no tanto con otros de los posibles impactos.
Y de hecho el cambio climático ocupa una discreta sexta posición, muy lejos de los impactos asociados al consumo de agua. El resultado del estudio es bastante previsible, pero tiene el interés de que está basado en un estudio pormenorizado de una de nuestras viviendas y por lo tanto tiene mucho que ver con nuestra producción. De ahí obtuvimos como conclusión que el minimizar el uso del hormigón es un resultado que ayuda a reducir el impacto del edificio. Por lo tanto, si reducimos los espacios bajo rasantes que solo pueden ser en hormigón, es interesante. Sistemas de cimentación puntuales, elegir sistemas estructurales que no conlleven el uso de hormigón, minimizar el uso de cemento. Podemos utilizar mortero de cal en vez de utilizar mortero de cemento y reduce de forma importante el impacto en los edificios. Reducir el consumo de agua utilizando sistemas de montaje en seco. Construir con materiales propios del lugar para reducir el impacto de transporte. Construir edificios de alta eficiencia energética. Ahí están los 5 principios de Passive House, que me parece el estándar más interesante para la eficiencia energética. Diseñar edificios que tengan bajo impacto en mantenimiento, que tengan poco mantenimiento en su vida útil. Obviamente poner paneles fotovoltaicos y tener en cuenta la fase final de reutilización de los elementos una vez que han finalizado su vida útil. Si tenemos todo esto en cuenta, los sistemas constructivos con madera estructural de CLT, de LVL, de madera enteriza, son una magnífica alternativa que permite reducir todos los impactos respecto, o si lo ponemos en comparación con cualquier otro sistema estructural como pueda ser el hormigón o el acero. Esta es una de las razones por la que nosotros escogemos la madera, porque además de ser un material amable, es un material conveniente. En muchos de los casos es el mejor material posible. Bueno, nosotros empezamos a trabajar hace ya 14 años con paneles de madera contralaminada. En este foro probablemente no sea necesario explicar qué es un panel de CLT, pero bueno, solo decir que es un material tecnológico, que tiene un magnífico comportamiento estructural, que funciona como una membrana, digamos como una losa, que trabaja en las dos direcciones, por su característica de madera encolada en las dos direcciones de la veta. Es un muy buen aislante térmico, es un Landa 013, un buen regulador hidrotérmico, hermético al aire, solo tengo que preocuparme por las juntas. Tiene un buen comportamiento acústico a ruido aéreo. Sé que al impacto tiene sus dificultades que se pueden resolver con algo más de tecnología y tiene una alta resistencia a la combustión, cosa que a priori puede sorprender a los neófitos. Cuando alguien llega al estudio y le planteamos construir en madera, su primera reacción suele ser de distancia, porque les preocupa 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la humedad, el agua. ¿Cómo vamos a construir una casa en un material que puede pudrirse o que puede tener problemas de resistencia al agua? Efectivamente, eso es así, pero todos los ataques posibles del agua son malos para cualquier sistema constructivo, no solo para madera, y se resuelven con tecnología. Y ahí empezamos a tener cómo diseñar un edificio colocándolo por encima de los niveles en los que sea previsible tener humedad e incorporando tecnología como las láminas, las bandas, los aislantes, las membranas, cosa que bueno, hemos aprendido que la madera tiene una tecnología constructiva algo distinta a lo que tenemos que usar cuando trabajamos con los sistemas tradicionales. El otro gran factor es el fuego. ¿Cómo voy a construir mi casa en madera si puede quemarse? Bueno, la madera, en general, la madera tiene un buen sistema, tiene una buena resistencia a la combustión, porque se autoprotege con una capa exterior carbonizada que protege el tratamiento interior de la madera y sobre todo es previsible, se quema a una velocidad constante y por lo tanto la profundización de la madera carbonizada y por lo tanto no útil estructuralmente la podemos medir en tiempos, lo que nos permite diseñar con mucha seguridad edificios con una resistencia a 30, 60, 90 minutos. Probablemente una de las imágenes más gráficas es esta viga de madera después de un incendio sosteniendo a unas flácidas
e imponentes vigas y penes deformadas por el calor. El tercer gran inconveniente que ponen los clientes es el coste económico. Tradicionalmente se dice que las construcciones en madera son algo más caras, entre un 10 o un 15% del valor de la construcción, pero tendremos que ponernos de acuerdo sobre todo en qué es el coste de la construcción. Si estamos hablando de la inversión inicial de construir un edificio, si estamos hablando de los costes a lo largo de la vida útil del edificio, si estamos hablando del impacto económico también después de demolerlo. Si es así, no hay un incremento de valor, claramente no hay un incremento de valor de la construcción en madera. Pero además tenemos con que construir con elementos estructurales de CLT permite mejorar la ratio entre metros cuadrados útiles y construidos entre un 8 y un 12%, dependiendo de la situación. Esto en ciudades como Madrid, con un alto precio del suelo, del metro cuadrado de suelo, es muy importante. Solamente con esto probablemente reducimos el gap que pueda haber respecto del incremento de valor de la construcción, pero también están asociadas todas las ventajas que tiene la prefabricación, una reducción del tiempo de construcción, disminución de los gastos generales, de las molestias, en fin. No es, por tanto, no hay una justificación a ese miedo, digamos, irracional a los edificios construidos en madera. No debería porque ser un hándicap si sabemos explicar cuáles son las soluciones a estos problemas que efectivamente, como cualquier otro material constructivo, tiene la madera. Aquí es un poco, hasta aquí, contaros por qué elegimos la madera, y ahora quería contaros qué hemos aprendido durante todos estos años. Y os propongo un recorrido por muchas de nuestras obras, no todas, pero sí unas significativas en las que pongo como ejemplo aspectos que hemos ido aprendiendo o momentos en los que ha sido interesante utilizar la madera por alguna razón concreta. Nosotros llegamos a la madera un poco por casualidad, haciendo algo que estaba en el límite entre los edificios construidos y los objetos. Diseñamos en el año 2010 la APH 80, que es una casa transportable que estaba enteramente construida en madera. Es una casa con un forro exterior de Viroc, que es un panel de cemento y virutas de madera, fabricado en Portugal, y una estructura discreta de elementos de madera que permiten ser transportada. Confío en unos elementos discretos. La mayor dificultad era que pudiera ser transportable y que intento marcaros con un cursor estos elementos de los que cuelga. Teníamos que reforzar la estructura para que estos elementos que los que cuelga pudiera funcionar. Una de las hándicaps importantes era que se pudiera colgar y apoyar de forma simultánea, y esto no es tan sencillo como parece a primera vista. En cualquier caso, tiene después unos panelados interiores que funcionan como aislamiento, un aislamiento térmico, un acabado con paneles en la cubierta para arrastrar de forma adicional, y la estructura de una fachada ventilada de Viroc. Este es de los edificios más tecnológicos que hemos construido. Aquí aprendimos mucho, aprendimos cómo usar las láminas, cómo usar las bandas, los elementos, las bandas elásticas, las bandas selladoras, muchos elementos que luego han venido acompañándonos en nuestro quehacer diario con la estructura de madera, pero que aprendimos en esta casa transportable, que nos enseñó mucho. Da un poco de pudor ver estas primeras casas. Esta es nuestra primera casa completamente en madera, con una estructura de CLT. Os decía que da un poco de pudor ver los sistemas porque aquí estábamos aprendiendo mucho, nos enfrentábamos a los primeros elementos completamente diferentes que prácticamente habíamos visto en las revistas de casas americanas, con estos grapas y con estos escuadras de montaje, y que las bandas, los apoyos de lámina siga para aislar de la humedad. Todo esto era completamente nuevo y aprendimos en esta obra. Ya a partir de ese momento
siempre aconsejamos a nuestros clientes trabajar casi siempre con estructuras de madera y fuimos aprendiendo poco a poco, cosas como que podíamos prefabricar elementos que poder montar simultáneamente la construcción en madera. La tolerancia es una cosa que lo haremos con mucha frecuencia en esta charlita. La tolerancia de la madera con la cerrajería, por ejemplo, es semejante y es muy distinta en orden de magnitud a la que tiene el hormigón. La cerrajería y la carpintería trabajan en milímetros y es posible prediseñar elementos estructurales de cerrajería que pueden montarse y encajan perfectamente en la fase de construcción de estructuras si estamos trabajando con madera. Las tolerancias, sin embargo, con las estructuras de hormigón son completamente distintas. En hormigón trabajamos en centímetros y en madera trabajamos en milímetros con máquinas de control numérico con un grado de precisión altísimo que no somos capaces de replicar en el hormigón y tenemos las dificultades habituales de rellenos, de tener que adecuar correctamente los apoyos de las estructuras de madera sobre las losas de hormigón. Acabamos trabajando con rellenos, con hormigones, con morteros en retracción o con hormigones de reparación o con sistemas que nos permitan hacer unos rellenos con unas masas que sean suficientemente fluidas para que el apoyo sea continuo a lo largo de todo el panel. Hemos probado apoyos con neoprenos en función de la distinta tolerancia o distinto error que se produce en las losas de los forjados y de momento creemos que la mejor solución es todavía estos rellenos con hormigón, con morteros en retracción. Esto corresponde a otra obra, pero es interesante para ilustrar lo mismo. Esta distinta grado de tolerancia, esto es los casi 10 centímetros que había de diferencia entre la posición del hormigón definida en planos y la posición real que debería haber tenido ese hormigón para poder ajustarse con la precisión que lo hace la madera. En la misma foto de la misma situación en la que se aparece ese gap, digamos, esta falta de concordancia en las tolerancias de los dos materiales. Este es uno de los edificios, yo creo, más interesantes o de los más interesantes del estudio. Es un edificio que tiene un sótano de hormigón y tiene 2 plantas con estructura de madera de CLT. Una construcción, una imagen muy sencillita. Aquí estamos trabajando empezando a hacer mezclas, a trabajar con estructuras mixtas. Enseguida nos dimos cuenta que tal vez no era conveniente trabajar solo con madera, sino que podíamos utilizar una paleta más amplia, trabajar con hormigón y madera y tenían un diálogo muy interesante. En este caso estamos viendo un muro de hormigón con entablillado, en la que hace esos guiños, en la que el hormigón tiene la impronta de la madera y dialoga con los tableros de CLT que quedaron vistos en la ejecución de la obra. No me he resistido a poner esta foto porque prácticamente en los primeros meses de la obra, una vez que terminamos la estructura de hormigón y pusimos los paneles de CLT, el volumen del edificio estaba terminado y muchas de las características espaciales que tenía el edificio estaban ya completadas en una fase muy inicial, en la que podíamos apreciar todas las intenciones de proyecto, los filtros, las transparencias que se iban produciendo y la materialidad del proyecto estaba prácticamente recogida en una fase muy inicial del proyecto. Una imagen adicional de esta vivienda, una de las más publicadas del estudio. Y aquí nos volvíamos a enfrentar a temas como la falta de tolerancia, a un error muy común que es que las losas se quedan cortas respecto del apoyo de los paneles que resolvemos, bueno, de alguna manera con angulares o que se quedan muy largas, como es este caso. Otro de los grandes hits de la estructura de las edificaciones en madera es la evacuación de las aguas y las cubiertas, en las que los problemas no son distintos a los problemas que se producen en otras tecnologías constructivas, en otros sistemas constructivos, pero requieren unas soluciones distintas porque el material es más sensible a estar expuesto al agua. Hemos utilizado varios sistemas, láminas de
EPDM, como es el caso, en la que tenemos los conflictos de las uniones de las piezas especiales en las esquinas, o hemos tenido algún conflicto también con las cubiertas invertidas, en las que la impermeabilización está en la cara inferior y los aislamientos en la superior por cromatación de los geotextiles y al subir el nivel en trombas de agua entrada por la parte superior de las láminas en puntos singulares como puertas. La cubierta es un sistema, un elemento que tenemos que estudiar con un poquito de calma cuando estamos trabajando con una estructura de madera. En este caso, descubrimos, a base de equivocarnos, sistemas como, soluciones como en unos petos de cubierta que teníamos, unos angulares interiores, y una previsión de una lápina EPDM que no podíamos aplicarlo directamente porque teníamos un conflicto de elementos que podían perforarnos la lámina. Tuvimos que resolverlo con ingenio, utilizando unos aislamientos térmicos cortados con la misma inclinación. Y como es un material especialmente sensible a la humedad, tenemos que tener en consideración aspectos tan importantes como la condensación intersticial dentro de los materiales. Esta es una cubierta en la que eso estaba especialmente estudiado. Aparte de tener en la cara inferior, aquí se puede apreciar una barrera de vapor, tenía un generoso aislamiento de 20 centímetros de XPS. Y respecto al tablero superior, con unos rastreles, dejó una cámara ventilada que se ventilaba mediante unos tubos conectados con el exterior, unos ventiladores, para poder canalizar parte del vapor de agua que pudiera haber pasado por la barrera de vapor de la lámina inferior y pudiera condensar en la cara inferior del impermeabilizante, que en este caso era una poliurea. Esta ínfima cantidad de agua, que en otros sistemas constructivos pudiera no ser un conflicto, en las estructuras de madera tenemos que estudiarlo porque es importante. Bueno, os traigo otro edificio. Es un edificio grande, ya de hace unos años, en las que hicimos se trata de edificaciones de una finca para una explotación cinegética, también para la vivienda de los propietarios, invitados, servicio. Una vivienda grande en la que traigo esta imagen porque trabajar con madera no predefine una imagen, no predetermina una imagen. No tenemos por qué pensar en edificaciones que tengan una imagen concreta al trabajar con una estructura de madera, sino que pueden, como es el caso, tener una imagen de un edificio tradicional construido en piedra o en cualquier manera. Su sistema estructural no define imagen. En este proyecto estudiamos distintas alternativas de tipología de maderas, que ha sido un divertimento en el que pudimos utilizar paneles de CLT, macizos, vigas discretas de CLT y de LVL, cerchas metálicas con tableros de CLT delgados, sin que la ejecución de una estructura de madera predetermine la imagen. Aquí, como podéis, es un edificio que pudiera ser un edificio tradicional construido en piedra y no hay una diferencia clara. Traigo esta imagen porque es vital en los edificios de construcción en madera tener una logística de puesta en obra del material. Esto puede hacer que avancemos muy rápido y que tengamos unos plazos de ejecución de obra muy interesantes o no tanto. En este caso tuvimos una buena planificación. Madergia es nuestro partner en esta aventura de construir en madera y sin el cual no hubiéramos podido construir tantos edificios en madera y haber avanzado tanto en el conocimiento del material. Es muy importante la planificación y desde cómo está montado el camión hasta cuál es el orden de montaje, los días, cuál es la situación de acopio y es vital tenerlo en consideración. Otro de los elementos importantes es, sobre todo cuando trabajamos en madera con aislamiento por el exterior, con sistemas SATI o con sistemas de fachadas ventiladas, es los cercos de las ventanas y cómo podemos soportar elementos rígidos alrededor de los cercos de las ventanas, como pueden ser vierteaguas o los canales de las persianas o de los persivex o de los stores o cualquier otro sistema semejante. Y en este caso probamos un sistema Compur con poliuretano de alta densidad
forrado con sistema SIGA para poder generar un vierteaguas. No funcionó perfectamente, no ha tenido patologías, pero no es el más eficaz de los sistemas para hacer para solucionar este conflicto. Uno de los edificios por los que somos probablemente más conocidos es este edificio de Madrid, que durante unos años fue el edificio más alto construido con CLT en España y en Madrid. Y rápidamente este récord desapareció. No me parece importante, pero sí me parece importante, fue muy importante para nosotros porque nos permitió aprender mucho de cómo funciona este sistema estructural en edificios en altura. Es un edificio que tiene 7 niveles y en el que éramos promotores. Aquí Avaton funcionaba como promotor, como un socio, y siendo promotores entendimos que la madera era el mejor material. De hecho, todas aquellas personas que me dicen que no les salen los números no lo puedo entender, porque a nosotros sí nos salieron. Probablemente también es una voluntad de que los números salgan, ¿no? Bueno, es un edificio que tiene 2 niveles de sótano con un sistema de pilotaje y unas losas superficiales con un ascensor, un montacargas y varios niveles de paneles de CLT que estaban apoyados en un núcleo central también de CLT que formaba los ascensores, con una piscina en la cubierta, unos aislamientos en fachada que ahora os contaré con más detenimiento, también prefabricados, un acabado de fachada en lámina de zinc, en chapa ondulada de zinc, los muros transversales también de CLT. Como os decía, son 2 niveles bajo rasante y 7 niveles sobre rasante, que en aquel momento era de los edificios más altos. El sistema estructural es muy sencillo. Está compuesto con un muro de carga en fachada, otro muro de carga en la parte trasera y alrededor del ascensor, en el que se duplica el panel CLT para darle mayor rigidez, y unas vigas que, apoyando en el núcleo de ascensores, llegan de lado a lado, y los paneles de CLT cubren con biapoyados todo el vano del edificio. Como veis, es un sistema estructural muy sencillo y muy versátil, que nos permitía hacer una distribución perfectamente libre en cada una de las plantas. De hecho, el estudio no ha hecho ninguna casa igual a otra, incluso cuando hemos hecho promociones de edificios en altura o edificios aparentemente repetidos, todos son distintos. Y este sistema estructural tan sencillo nos permitía tener esa libertad de planta para adecuar la planta a cada uno de los futuros compradores de esta promoción, que se vendió toda ya antes de empezar a construir. Perdón, como veis, es un edificio, os decía, 2 niveles de sótanos. Intentábamos que la vegetación estuviera presente en la mayor parte de los niveles, con partes a doble altura. Bien, esta es una imagen en la que es visible esta viga que os decía, que permite esa flexibilidad de poder forjar en esta dirección, dejando espacios a doble altura que pueden forjarse en el futuro o forjarse desde el principio y dando una libertad de funcionamiento muy notable. Un edificio de la planta tipo, os digo, no hay planta tipo, pero ahí esta se repite 2 veces, y en la que se ve esa flexibilidad, en la que solamente hay núcleos ascensores y el resto es una planta completamente libre. Este es el detalle de núcleos ascensores, en las que no me deja de asombrar la perfección y la capacidad de detalle que tiene a la hora de hacer los ensamblajes de la madera con los sistemas de control numérico de los cortes de este material. Quería hacer una mención aparte, el material como elemento constructivo en este edificio. Partimos en fachada, el muro de fachada parte de un panel de 12 milímetros con un lambda de 0,9 y una U de 0,9 y con un peso de 60 kilos por metro cuadrado, al que vamos añadiendo un aislamiento exterior que se hizo prefabricado y se colgó también prefabricado de la fachada, con una fachada ventilada, un trasdosado interior con su elemento de pladur, lo que nos da un elemento constructivo final con una
una transmitancia global de 0,15 vatios metro cuadrado Kelvin, un espesor de 385 milímetros y un peso de 125 kilos por metro cuadrado. Estos números son imbatibles en cualquier otro sistema estructural de muro de carga. Se puede tener valores parecidos con elementos discretos de madera, de entramado ligero de madera, pero no de muros de carga macizos con la capacidad resistente que eso significa. Este es el edificio, la fachada del edificio terminado, en la que, bueno, el interés arquitectónico era tener una fachada lo más discreta posible en una calle en la que había muchísimo ruido. Ruido en cuanto a que hay muchos estilos arquitectónicos distintos y demás. Un sistema de montaje complicado, tuvimos que pensar ya desde proyecto en cómo íbamos a hacer el montaje, y incido en lo que os decía en la obra anterior. Hay que prever muy bien los sistemas de montaje, la logística del montaje, para que no suponga un problema en obra. En este caso, incluso con problemas de distribución, solo podíamos entrar los domingos por la tarde, por la noche, a descargar los trailers en los que hicimos un elemento elevado, una plataforma en la que depositábamos el trailer y durante la semana montábamos y atornillábamos. Con este sistema tardamos 3 semanas en montar el edificio completo y sin apenas molestia a los vecinos, con lo cual este sistema, incluso con estas limitaciones, funciona muy bien. Aquí volvemos a enfrentarnos a los problemas de tolerancia típicos de los elementos de construcción tradicional. Incluso aquí hicimos un levantamiento 3D de las medianeras con millones de puntos para poder intentar aprovechar al máximo posible el espacio y pegarnos con el panel, pero tuvimos estas dificultades de tolerancia con la medianera. Obviamente los apoyos, es un apoyo sobre la viga de encepado de los pilotes, que por sí es muy poco, tiene una tolerancia muy alta, tiene una tolerancia de centímetros, porque tiene que abrazar elementos estructurales que se han ejecutado con dificultad, con máquinas de taladro, de pilotes, que todo el mundo que las ha manejado sabe lo poco precisas que son. Y nos enfrentamos también a los problemas de colocar barreras de vapor contra los edificios colindantes. También tuvimos los tubos de tolerancia. Aquí son visibles tanto aquí como aquí cambios que tuvimos que realizar sobre la marcha en el proyecto, porque los pilotes tenían una tolerancia en su ejecución bastante importante. Bueno, cambio de edificio. Es un edificio interesante, el lugar es fantástico, más allá de la calidad arquitectónica, el sitio es impresionante. Aquí la razón de utilizar madera era, estábamos en un lugar al borde del mar, con unas pendientes muy grandes, con taludes inestables, en la que teníamos un edificio que por normativa tenía que estar situado muy alto, que tenía unos rellenos posteriores muy potentes y, como os decía, con unos taludes bastante inestables. Esta es la maqueta del edificio, como se pensó en proyecto. Las plantas, bueno, no tienen mayor trascendencia. Paso algo de prisa para poder contaros lo importante. Este es el estado actual cuando llegamos, el desastre que organizamos al poco de llegar. El problema de la inestabilidad de los taludes, se añadió la existencia de 2 manantiales dentro de la parcela que hacían que tuviéramos muchas dificultades a la hora de poder cimentar. En este caso, el hecho de que la madera sea un material ligero marca la diferencia. Marca la diferencia porque permite unos sistemas estructurales discretos. En este caso pudimos ir a micropilotes que hicieron que pudiera resolverse el problema de inestabilidad de talud a unos costes razonables, porque íbamos con una construcción ligera. No es nada despreciable este factor. Esto es una de las imágenes del salón de esta edificación, en la que también es destacable en este sistema constructivo el hecho de que podamos tener unas luces muy importantes con un esfuerzo estructural bastante contenido. Esta luz de aquí son 9 metros. En cualquier otro sistema hubiéramos tenido una viga de mucho canto. Aquí también la tenemos, pero esta viga forma parte del peto exterior que sube por arriba con unas secciones no muy importantes. En este caso eran de 240 milímetros. Sí me parece importante destacar que en esta vivienda tuvimos un problema de fluencia, de flecha de fluencia en este punto. La viga tuvo una flecha diferida algo mayor de lo previsto y nos
nos hizo algún problema con una ventana que hay aquí que dificultaba el deslizamiento de la ventana del corredero, que se tuvo que resolver. Y en los siguientes proyectos cambiamos el detalle constructivo, haciendo no coincidir el plano de la estructura con el plano de los elementos móviles para que los posibles movimientos que tuviera la madera no pudieran afectar a la mecánica de deslizamiento de la ventana corredera en este caso. No dejaré suficientemente de insistir en la importancia de la logística de montaje. En este caso, la empresa constructora no estaba acostumbrada a trabajar con estructuras de madera, hizo unos acopios no planificados, lo que le llevó a unos importantísimos retrasos en la ejecución de la obra. Bueno, aquí no se ve mucho, pero por una curiosidad, la inestabilidad de los taludes nos llevó a hacer rellenos con poliestireno, utilizando una norma alemana de rellenos de pistas de aterrizaje con poliestireno extruido. Utilizamos esa misma norma para para tener conocimiento técnico de cómo teníamos que hacer unos rellenos en nuestros taludes que no podían ser de material de tierra, de material pétreo, porque eran inestables y teníamos riesgo de deslizamiento del talud. Estas son algunas de las imágenes del proyecto terminado, en la que, como veis, no predetermina tipo. La imagen de la construcción en madera no hace que tenga una imagen de cabaña. Bueno, aquí jugamos de nuevo con los muros de hormigón, con entablillado, en este caso con hormigón blanco, en la que además de la textura y la textura del hormigón con este estampado de madera del entablillado, ese juego y el diálogo que establecía con los paneles de CLT se acentúa porque el CLT está tratado con un lasur blanco y el hormigón tiene un hormigón blanco, en la que sin querer igualar y sin querer imitar los colores se funden. Bueno, esta es la imagen que os decía antes de donde tuvimos el problema con el deslizamiento de la corredera en este punto. Disculpar, intento poner el cursor. En este punto tuvimos un desliz, una reducción. Se resolvió con cierta facilidad porque este tipo de ventanas tiene unas regulaciones que es posible corregir sin necesidad de desmontar completamente todo el conjunto. Pero es algo a tener en consideración y creo que es algo que puede servir de ayuda. Este edificio es una rehabilitación. Aquí no trabajamos con CLT, trabajamos con LVL, que es una madera microlaminada, muy interesante. El edificio existente es este. Trabajamos en la zona central, en esta zona central del edificio, y teníamos que incorporar sobre unos muros que ya venían muy delicados, porque era un edificio que ya esta era su tercera rehabilitación integral, había sufrido varias intervenciones en las que habían hecho que los muros fuesen bastante inestables, teníamos que salvar una luz importante de 8 metros y no podíamos transmitir momentos a los muros de carga de ladrillo y el peso debería ser controlado. Conjugando todos estos valores, el resultado final fueron unos forjados de cajones de vigas de LVL y tablero con aislamiento incorporado interior. El LVL es un material fantástico. Os dejo en la parte de abajo el contacto con un manual de LVL que es muy interesante porque permite unas capacidades mecánicas de material espectaculares. Este es el muro que os decía, en la que se ve esa constitución del muro con elementos diversos de fábrica de ladrillo que hacen que fuese muy inestable, en la que tuvimos que hacer unos refuerzos del muro para poder garantizar la estabilidad, en la que se fue colocando los cajones de LVL. Bueno, LVL es los bordes de las vigas que conforman y el cajón tiene un tablero tricapa por la cara de arriba y la cara de abajo con un relleno interior de celulosa. El resultado es un panel muy ligero con una capacidad mecánica muy importante que se hizo tanto en planta baja con unos muros de entramado ligero y unos paneles en planta alta en la que tenía ya la inclinación de la cubierta, la pendiente para evacuar el agua estaba en el propio tablero.
Aquí se ven las imágenes de los apoyos y, como curiosidad, la forma de dar continuidad a la barrera de vapor se hizo con unos faldones y luego se encintó por la cara inferior. Este es el resultado final tanto en planta baja como en planta alta. Realmente es un material muy singular a tener en consideración. Bueno, este es uno de los edificios que probablemente sea uno de los mejores, de los que tenemos más cariño en el estudio desde hace ya 4 años. Es una vivienda pequeñita, no muy grande, a 2 aguas, muy curiosa, en la que tenemos unas bonitas fotos de madera, por eso las saco, en la que también investigamos sobre distintos sistemas constructivos. Aquí, sobre todo, me interesa ilustrar, traigo esta foto sobre todo para ilustrar la capacidad de detalle, algo que no deja de asombrarme, cómo pueden conseguir que elementos tan difíciles, geometrías complejas como pueda ser esta, vienen con toda precisión en los paneles y se montan en obra con una precisión matemática. Esto que se ve aquí no es un error, es porque aquí va un panel que completa el conjunto, como se puede apreciar en la siguiente diapositiva. Es sorprendente cómo el grado de mecano que son capaces de resolver con una tolerancia de milímetros. Bueno, os traigo unas pocas imágenes porque aquí estábamos trabajando con la integración de los paneles fotovoltaicos en fachada. Debajo de esto no hay teja, es directamente el panel fotovoltaico con unas bandejas de zinc en el borde para garantizar la distinta dimensión de los paneles fotovoltaicos y la fachada. Y con una impermeabilización de lámina por debajo. Estas son imágenes del interior de la vivienda. Aquí traeros, en esta vivienda, como habéis visto en la fotografía anterior, hay una conexión de dos sistemas estructurales distintos, una estructura doble peldañada de hormigón y unos paneles de CLT. Hemos aprendido que podemos relacionarlos sin ningún problema. Son estructuras que aparentemente tienen un funcionamiento muy distinto, pero en realidad no es tal. Y podemos hacer, como es el caso, unas esperas directamente con unos redondos en el CLT recogidos con resinas que son suficientes para recoger el apoyo de la escalera. Esta es una de las viviendas últimas, últimas es del año 21, pero que hemos terminado el año pasado. Vivienda grande, 2 niveles, un nivel inferior de hormigón, un nivel de CLT, vigas laminadas. Esta foto la traía porque es muy importante la impronta de la estructura en la imagen final del edificio. En una fase muy inicial del proyecto tenemos ya cómo es el edificio finalmente y la impronta que tiene hasta el final, ¿no? Aquí quería advertir de alguna manera, poner de manifiesto la importancia de los distintos ritmos que tiene la estructura de hormigón y la estructura de madera. Aquí tuvimos un conflicto y no subimos a compasar los ritmos correctamente y nos supuso unos retrasos importantes en la obra, en la que teníamos construcciones de hormigón y de madera simultáneas. La construcción en hormigón, de muros de hormigón, lleva semanas y levantar muros de madera lleva horas. Y ahí tuvimos un conflicto que nos llevó a tener unos retrasos que es importante tener en consideración. Cuando trabajamos con elementos confinados de hormigón, en este caso teníamos 2 muros de hormigón paralelos, las tolerancias del hormigón no son siempre correctas y tenemos que acabar metiendo una viga con unas dimensiones milimétricas sobre ese espacio. No es fácil y tuvimos que utilizar, en este caso utilizamos unos sistemas que nos diera esa tolerancia mediante unos anclajes específicos que podéis ver en la imagen, que nos daba esa tolerancia suficiente como para que las vigas pudieran entrar con facilidad y no tuviéramos que tener una precisión incompatible por los dos sistemas. En este proyecto hicimos un especial estudio de las cubiertas. Aquí podéis ver la cubierta terminada con su barrera de vapor inferior. Utilizamos un sistema elevado para dar pendiente a la cara superior de la cubierta para que evacuara las aguas con un canalón perimetral. Con un especial cuidado a la hora del paso de las instalaciones, con un relleno de celulosa,
que luego no hemos vuelto a utilizar in situ. La celulosa la hemos vuelto a utilizar con mucha frecuencia, pero hecha en taller, y un acabado con un tablero de OSB en la cara superior. Y, sorprendentemente, una impermeabilización con lámina asfáltica. De todos los sistemas que hemos utilizado hasta ahora, tanto EPDM como poliolefina, como PVC, todos los sistemas de lámina en frío tienen el conflicto de los pliegues y las piezas especiales que no lo tienen la cubierta aislada, impermeabilizada con material bituminoso, que te permite esa flexibilidad en las uniones. Y tenemos que tener en cuenta únicamente la ventilación de las cámaras para poder garantizar que no tenemos condensaciones. Acabado en pizarra exterior, tiene un funcionamiento, o en pizarrilla exterior, tiene un funcionamiento realmente notable. Pues esta es la imagen final de la vivienda. Aquí es importante ver la presencia de la estructura de madera, que hace que sea una casa realmente singular solo por la propia estructura de madera. Algo que es aplicable al elemento fundamental de la casa, el salón, los comedores. La entrada. También tenemos que reflexionar sobre el uso no estructural de la madera, tanto en panelados exteriores como aquí con madera de castaño, o en este otro caso también con madera de castaño. Voy a ir un poquito más deprisa porque no quiero pasarme del tiempo que me han encomendado. Esta es una vivienda ya de hace menos tiempo, también sin sótano, con elementos de CLT. De aquí quería destacar fundamentalmente, la libertad estructural. Aquí todo el mundo echaríamos de menos aquí un pilar. De hecho, le hubiera venido muy bien tener ese pilar ahí. El cliente no quería y tuvimos que acabar utilizando una viga de mucho canto de LVL, que es esta de aquí, esta otra de aquí, que nos permite salvar esta luz sin este apoyo que era necesario, pero que el cliente no quería por una cuestión de imagen. Este ejemplo lo traigo por un problema de tolerancia, otra vez, entre los dos sistemas de hormigón y de tablero CLT en este caso. Aquí hubo un error en el replanteo, de tal manera que todo el panel exterior se quedaba fuera del apoyo. Este muro tenía que haber llegado hasta este plano y provisionalmente se puso este anclaje, que es este de aquí, para sujetarlo, pero ahora mismo estaba en voladizo, simplemente cogido con los tornillos a esta pieza que estaba completamente apoyada. Esto nos obligó a desarrollar un sistema de apeo de este tablero, cortando una parte, introduciendo un zuncho para que apoyara sobre este zuncho perimetral que se colocó en esta posición. Es algo que pudimos resolver en obra, pero que ilustra esa distinta tolerancia que existe entre los dos materiales, entre el hormigón y los paneles de CLT. Este es otro edificio, ya lo entregamos el año pasado, también con una base de hormigón, un nivel de estructura de madera. Este es el acabado final. Aquí, esta presencia importante de la madera en la calidad del proyecto, desde el final, prácticamente lo inunda todo. Aquí empezamos a jugar con puertas ocultas con el propio material reutilizado para hacer este juego de puertas ocultas. Sí me interesa enseñaros en esta imagen aspectos como estas fendas que aparecen en la estructura de madera, en la que aquí le estamos viendo las tripas al edificio, viendo las tripas estructurales, cómo están apoyando cada uno de los materiales uno respecto de otro, de las láminas de CLT. Y hay que tenerlo en cuenta porque a veces es interesante, pero a veces a los clientes esto no les termina de gustar. Estas fendas que aparecen o grietas que aparecen en los paneles por desecación del panel, normal, no tiene afección estructural, pero tiene afección de imagen que hay que tener en consideración. Traigo esta imagen porque de alguna manera utilizamos este sistema estructural, este sistema de plano de voladizo heredado de un detalle constructivo del hormigón, sin considerar las dificultades que tiene ejecutar esto en madera. Finalmente se resolvió con unas piezas de canto de chapa galvanizada que nos obligaban a un esfuerzo estructural enorme para intentar resolver una determinada imagen.
En este otro edificio que terminamos el año pasado, resolvimos ese problema. No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero son unas piezas de CLT colocadas sobre una base de hormigón. Se ve esta base de hormigón, este zócalo de hormigón y unas piezas más locas de CLT colocadas por encima, que son estas de aquí. En este edificio, este es el acabado de imagen exterior, resolvimos esto de otra manera, que es esta imagen de aquí, que nos permitió obtener menos canto y resolver los puentes térmicos, y es simplemente trasladar la carpintería hacia el interior y permitir que la losa, que este tablero apoyara respecto del otro tablero con unos anclajes, unas escuadras mucho más discretas, los que nos permitió poder reducir el canto y hacer una traslación ya no directa de un detalle constructivo traído del hormigón, sino interpretando el material correctamente y utilizando la metodología adecuada al material de acuerdo con su lógica. Este es el resultado final de esta solución constructiva. Esta es la imagen final tanto del interior como del exterior. Estoy quedándome sin tiempo y no quiero alargarme más. Paso muy rápidamente. Esto es un edificio que terminamos el año pasado en la costa. Lo importante en este edificio, lo que es más importante contaros, es que empezamos a estudiar los huecos de las ventanas, utilizando paneles tricapa para envolver las jambas de las ventanas y poder servir de apoyo a los elementos necesarios, como carriles de persianas, de Persiblex, de stores, vierteaguas, algo que no teníamos bien resuelto en las soluciones anteriores. Como esto se puede apreciar en estas imágenes que aparecen aquí, con este tablero tricapa que monta esta jamba lateral y estos cajones para albergar a los elementos de stores exteriores y demás. Acabado de terminar, el orgulloso propietario con el arquitecto, disfrutando de la obra. Interesante. En esta última obra contaros simplemente muy rápidamente, no quiero pasarme del tiempo que me habéis concedido, las tolerancias otra vez entre el hormigón y la madera. En este caso tuvimos una tolerancia de casi 5 centímetros entre el muro de hormigón y los paneles de CLT que tuvimos que resolver con estos anclajes que estaban previstos, pero acústicamente tuvimos un problema que no se resolvió de forma razonable. Acabamos resolviéndolo, pero con mucho esfuerzo por no tener un buen diseño original del proyecto. En este caso también para los esfuerzos estructurales más importantes utilizamos unas vigas de LVL, un material fantástico que os animo a conocer. Y en este proyecto, la enseñanza son los conectores entre las losas de hormigón y las losas metálicas que hay que diseñar y las losas de tablero de CLT que hay que diseñar con cierto cuidado para no tener conflictos de altura, sobre todo. Y los contactos entre el hormigón y la losa de hormigón y el tablero CLT acaban siendo difíciles de resolver porque las tolerancias, como os decía al principio, son distintas. Todo este discurso viene a contar que trabajar en madera nos permite hacer unas casas bellas, sencillas, sostenibles, sanas, de bajo impacto. Probablemente la pregunta es no tanto por qué usamos la madera, sino por qué no la usamos más. Y hasta aquí mi charla. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por habernos invitado y espero que todo esto haya sido de utilidad. Adiós y muchas gracias.